Bien, vamos a hablar entonces, muchachos, ahora de los últimos detalles de las reacciones de Diels-Alder. Resulta que estas se pueden categorizar como unas reacciones pericíclicas. Una reacción pericíclica es aquella en que los enlaces se rompen y se forman a la vez en un anillo de orbitales que interactúan. Cada átomo de carbono que participa tiene un orbital involucrado. Pueden ser térmicas, o fotoquímicas, o de las dos, ¿verdad? En los años 60 del siglo pasado, muchachos, Woodward y Hoffman determinaron o establecieron una serie de nuevas reglas, ¿verdad?, que explicaban estas reacciones, ¿verdad?, estas reacciones pericíclicas. En aquellos tiempos no se conocía bien cómo es que se obtenían los productos en estos procesos y las reacciones pues han servido para explicarlos. Bien, un detalle interesante, ¿verdad?, acerca de los orbitales involucrados y las reacciones de Diels-Alder es que las reacciones de Diels-Alder conservan la simetría orbital, ¿verdad? O sea, los orbitales moleculares de los reactivos deben de conducir suavemente a los orbitales moleculares de los productos sin cambios drásticos en la simetría. Esto produce interacciones enlazantes que ayudan a estabilizar el estado de transición. Entonces, deben de superponerse funciones de onda, muchachos, que tengan ahí, el mismo signo, que estén en fase. Si no, entonces no vamos a poder tener la generación de los productos de las reacciones pericíclicas. Bien, vamos a analizar el caso de una reacción de ciclo de adición 4+2 entre el dieno, que es el butadieno, y el etileno, que va a funcionar como dienófilo en este caso. Ahora vean, vamos a establecer algunas cosas importantes. Resulta que en el dieno, el orbital de más alta energía que está ocupado, ¿verdad?, sus siglas en inglés lo vamos a llamar HOMO. Y el primer orbital desocupado, o sea, el orbital desocupado de más baja energía se va a llamar LUMO. Ahora, resulta que si hay un HOMO y un LUMO en el dieno, también lo va a haber en el dienófilo. Fíjense ustedes, ¿verdad?, que el HOMO, ¿verdad?, en el etileno sencillamente es el enlace pi y el LUMO es el pi asterisco. Muy bien. Ahora, esta cicloadición 4+2 puede ser permitida por simetría, ¿verdad?, por esas reglas de simetría, de forma térmica, o sea, por calentamiento, porque fíjense ustedes que cuando el etileno usa su LUMO, ¿verdad?, y el butadieno usa su HOMO, ¿verdad?, la simetría, como ustedes pueden observar por acá, la simetría de la transición, ¿verdad?, no es destructiva, sino que es más bien enlazante. Ok, resulta que hay cicloadiciones, bueno, o reacciones pericíclicas como estas 2+2 que se muestra acá, que no son permitidas térmicamente. Ok, porque resulta ser que si yo quiero unir dos moléculas de etileno vía térmica, lo que voy a tener es que una molécula de etileno va a usar un HOMO y la otra va a usar su LUMO, pero fíjense que no están completamente en fase. Entonces, esta transición no es permitida por simetría, por lo menos térmicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer esta transición de forma fotoquímica? O sea, voy a usar entonces, por ejemplo, energía ultravioleta. Bueno, que entonces es posible que en una de las moléculas de etileno un electrón pase del HOMO, ¿verdad?, a lo que antes era el LUMO, que era el pi asterisco, ¿cierto? Entonces lo que va a suceder es que ahora voy a tener un nuevo HOMO. Y resulta que los signos en ese nuevo HOMO que yo voy a generar por estar irradiando con luz ultravioleta, ¿verdad?, al etileno, me va a servir para que otra molécula de etileno con su LUMO, ¿verdad?, tenga una interacción enlazante. Entonces, con luz, esta cicloadicción 2+2 se puede. Lo que quiero decir es que por lo general, las reacciones que térmicamente son prohibidas, fotoquímicamente serán permitidas y viceversa. Bien, pasamos ahora entonces a hablar de espectroscopía ultravioleta, ¿verdad? Bien, a ver, ¿qué nos daba el infrarrojo? Los grupos funcionales, muchachos. Sí, de eso se trataba el infrarrojo. El RMN, la conectividad. Yo podía saber cómo estaban los grupos de protones enlazados, ¿verdad?, a carbonos, ¿verdad? Y quién estaba a la par de quién. La espectroscopía ultravioleta detecta transiciones en sistemas conjugados. Es mucho más específica que las otras anteriores y ciertamente, ¿verdad?, cuando yo
analizo por ultravioleta especies conjugadas, ¿verdad? Yo puedo obtener información acerca del tamaño, la estructura, ¿verdad? De esa parte conjugada de la molécula. Entonces, en general, los electrones, y aquí están ya en inglés, que están en el orbital de mayor energía, ¿verdad? Ocupado, pasan, ¿verdad? O sea, el HOMO, sufren una transición a lo que se llaman los LUMOS, ¿verdad? Que son los orbitales que están vacíos de menor energía. Bueno, aquí dice más o menos la región que es útil para los compuestos orgánicos, o sea, 200 a 400 nanómetros. En general, se puede obtener un gráfico de absorbancia, ¿verdad? La absorbancia se define, muchachos, básicamente como el logaritmo del haz de luz completo, ¿verdad? Dividido, como ustedes pueden ver, por el haz de luz que pasa por la muestra. ¿A qué llamo yo el haz de luz completo o de referencia? El que no sufre ningún cambio. Es que cuando pasa por la muestra, algunas longitudes de onda son absorbidas, claro. Y entonces el de la muestra, ¿verdad? Va a tener menor intensidad y menos longitudes de onda que el de referencia. ¿Okay? En general no se grafican los espectros ultravioletas porque casi todos, ¿verdad? Son bandas muy anchas, sobre todo cuando se toman en disolventes. Porque claro, la cantidad de energía es tan grande que se excitan modos vibracionales, modos rotacionales de las moléculas, ¿verdad? Y como veremos, lo que importa más bien es la posición de o la longitud de onda a la cual absorben las diferentes especies y un parámetro que vamos a llamar el de absortividad molar, pero lo vemos ahora. Bueno, aquí sencillamente un resumen para que ustedes se ubiquen. Muchas moléculas orgánicas, muchachos, absorben en el visible. Ok, el ultravioleta es de más energía, pero en el visible absorben muchas moléculas orgánicas. Por eso los equipos que se utilizan para ultravioleta también se utilizan para el visible. Por lo general tenemos equipos que se llaman ultravioleta visible para poder medir las transiciones de las especies conjugadas que absorben en esas regiones. Bueno, las longitudes de onda de la luz absorbida por una molécula se determinan por las diferencias de energía. Vean. Por ejemplo, el etileno, el etileno tiene una transición muy energética, ¿verdad? Para que el etileno pase un electrón del HOMO al HUMO, yo necesito irradiarlo con 171 nanómetros. Bueno, eso ya está en una región muy energética. Vean que nosotros llegamos realmente a 200 nanómetros en el ultravioleta que se usa para las moléculas orgánicas. Pero resulta que la mayoría de las moléculas conjugadas absorben a longitudes de onda mayores, que es donde a nosotros nos interesa medir el espectro ultravioleta, ¿verdad? Ya este experimento tiene que ser en el vacío porque inclusive hasta algunos materiales que se utilizan para tomar los espectros, muchachos, absorben ahí. Bueno, a medida que un compuesto una mayor cantidad de dobles enlaces conjugados absorberá luz a mayor longitud de onda. Claro, vean, muy importante mencionarles esto. Muy, muy importante. Entre más conjugado es un compuesto, muchachos, la diferencia de energía entre el HOMO y el LUMO se hace más pequeña. O sea que la transición es más fácil porque requiere menos energía. Y por otro lado, la longitud de onda a la que absorbe un compuesto muy, muy conjugado va a ser una longitud de onda muy grande comparado con el etileno, ¿verdad? Por ejemplo, que no es conjugado y que es solo un doble enlace que absorbe a 171. Eso es una cosa que ustedes tienen que tener claro. Ven, otra cosa que quiero que vean con estos diagramas que les estoy mostrando es que, claro, entre más dobles enlaces vamos a tener conjugados, hay más posibilidades de transiciones electrónicas. Entonces no es raro, ¿verdad?, que un compuesto que es muy conjugado tengamos varios máximos de absorción, muchachos. Claro, porque entre más orbitales moleculares de baja energía haya, más orbitales moleculares de alta energía vacíos van a haber. Entonces son posibles, dependiendo de la cantidad de energía con la que yo irradie la muestra, diferentes máximos de absorción. Bueno, como les decía, un equipo ultravioleta visible, ¿verdad? Es un equipo muy sencillo, ¿verdad? Muy útil para poder cuantificar, como vamos a ver, inclusive especies conjugadas, pero sencillamente lo que tiene es un haz de referencia y el haz de luz que pasa por la muestra. Los dos llegan al detector, ¿verdad? Y entonces el detector pues se da cuenta de cuáles longitudes de onda fueron absorbidas y entonces esta información va sencillamente
a un graficador, ¿verdad? Que lo que grafica, valga la redundancia, ¿verdad? Es ese logaritmo, ¿verdad? Que llamamos absorbancia de las de referencia con respecto a las de la muestra, versus la longitud de onda. Bueno, vean, esto lo van a ver con mucho más detalle en analítica y nosotros realmente no lo vemos, pero se los menciono. La absorbancia, que es ese parámetro que ya definimos, es directamente proporcional a la concentración de la especie conjugada. Entonces yo puedo generar o crear, muchachos, lo que se llama ¿cómo se llama? Una curva de calibración. Yo pongo un montón de estándares, ¿verdad? Cuya concentración yo conozco, ¿sí? Y cuyas absorbancias puedo medir, y después puedo medir de una muestra incógnita y establecer cuál es la concentración. Ahora, para poder hacer eso, me tengo que basar en lo que se llama la ley de Beer, en el cual la absorbancia OA es igual a epsilon CL, ¿verdad? La absorbancia ya sabemos qué es. Epsilon es la absortividad molar o el coeficiente de extinción, perdón, que me dice qué tan intensa es esa absorción, ¿verdad? Donde epsilon es igual a la absorbancia dividido entre C por L, ¿verdad? C es la concentración y L es la longitud de la celda. ¿Ok? Entonces ven, a partir de estas relaciones nosotros podemos establecer la cantidad de una sustancia conjugada que estamos analizando con una de sus bandas de absorción. Ahora, no lo hacemos en nuestro curso, se lo dejamos para analítica. Bueno, aquí lo que ven ustedes es un espectro típico, ¿verdad? Un espectro ultravioleta típico, muchachos, en el cual el epsilon es de 20.000, ¿verdad? ¿Sí? Se utilizó como disolvente el metanol, ¿verdad? Que no absorbe, lógicamente, en esta región, ¿verdad? De ultravioleta, donde absorbe nuestro compuesto conjugado, que es este, ¿verdad? Y el máximo parece una longitud de onda de 222. Lo que epsilon mide es qué tan intenso es ese máximo, ¿ok? Ahora, la pureza de las especies es muy importante. O sea, si yo voy a analizar algo por ultravioleta, chavalos, tengo que tener en cuenta que tiene que ser una cosa muy pura, recontra pura. ¿Por qué razón? Porque a veces una mínima cantidad, pero muy mínima cantidad de una impureza coloreada, muchachos, puede generarme valores de epsilon que no son reales, ¿verdad? E inclusive otras bandas de absorción. Bueno, vamos a ver, interpretación de espectros ultravioleta, el efecto de la conjugación. Ok, lambda máximo, ¿verdad? La lambda del máximo tiene la mayor absortividad, ¿verdad? La mayor absorbancia, perdón. Dice, a mayor conjugación, la diferencia energética entre el HOMO y el LUMO decrece, ya eso sabíamos. Y el lambda máximo aumenta con la conjugación, ¿ok? O sea, que los compuestos van tendiendo a absorber hacia el visible entre más conjugados sean. Algunos sustituyentes, que se llaman cromóforos, en el sistema pi aumentan, ¿verdad? El lambda máximo, el valor del lambda máximo. Bueno, aquí tenemos unos, ¿verdad? Digamos, valores típicos de las especies. Fíjense ustedes que el etileno como es un solo doble enlace, ¿verdad? O el ciclohexeno. Aquí, absorben a longitudes de onda que son realmente muy energéticas, ¿verdad? También este compuesto de acá porque tiene los dobles enlaces aislados. Ahora, fíjense ustedes el cambio. En un equipo normal, ultravioleta, ya podemos medir todos estos. ¿Por qué? Porque ya empiezan a aparecer a longitudes de onda mayores por el efecto de la conjugación. ¿Ven? Este 217, este 227, porque los metilos de los extremos no están conjugados, pero recuerden que existe para estabilización de los dobles enlaces algo que se llama la hiperconjugación. Bueno, eso también hace que el lambda máximo se mueva, ¿verdad? A valores mayores. Bueno, el ciclohexadieno, el ciclohexa 1,3-dieno, es conjugado también. Y tenemos el último ejemplo, que es el 3-metilciclohexeno. Bueno, aquí tenemos 3 enlaces dobles conjugados. Vean cómo aumentó el máximo. ¿Ok? A medida que aumenta la conjugación, aumenta, ¿verdad? También el lambda máximo. Bueno, en este esteroide son 3. Y bueno, por factores ya de sustitución, ¿verdad? Me refiero a enlaces de los carbonos, de los dobles enlaces con otros carbonos, tenemos un máximo aún mayor.
Vean ustedes lo que pasa cuando ya tengo 4 dobles enlaces conjugados. Ya tengo un valor de 290 del lambda máximo. Bueno, más ejemplos, muchachos, ¿verdad? Con 4 dobles enlaces, 290. Interesante. Con 5 ya pasamos a 334. Con 7, más de 400. Con 6, ya anda por ahí por 360. ¿Ok? Recuerden, que es lo que se ve aquí. Entre más conjugado es el lambda máximo, o sea, la longitud de onda a la que absorben, ¿verdad? Ellos, a las que hay las transiciones electrónicas de lomo a lomo, es mayor. Bueno, hay algunos problemas, muchachos, que, bueno, vamos a comentar uno, ¿verdad? En los que uno puede estimar, es una estimación, no es un cálculo exacto, dónde va a aparecer para una molécula que uno tiene, ¿verdad? Es el lambda máximo. Algunas buenas reglas prácticas dicen que un carbono-carbono conjugado adicional aumenta alrededor, ¿verdad? De 30 a 40 nanómetros un grupo al kilo. A 30 a 40 nanómetros, perdón, el lambda máximo. Ahora, un grupo al kilo adicional le aumenta más o menos 5 nanómetros. Entonces, de ahí uno puede tener una serie de valores que están en una tabla que ya se han medido útiles, muchachos. Y que si tengo mi sistema conjugado con esos sustituyentes, como dice ahí, yo puedo calcular el asunto. Bueno, esta es la misma tabla que teníamos antes, ¿verdad? Solo para recordar que entre más conjugada es una especie, ¿verdad? Va a tener una longitud de absorción mayor. Ok, vamos a asignar los valores del lambda máximo, estos que están aquí, de acuerdo a la estructura de los compuestos. Ok, después del punto, muchachos, vienen un montón de valores de referencia para que ustedes puedan hacer ese cálculo. Ahora, fijémonos aquí que los dos dobles enlaces están aislados, por ejemplo, ¿sí? Aunque los dos dobles enlaces están sustituidos por grupos al kilo. Bueno, pero aquí están muy aislados. Ah, aquí están conjugados y hay 4. 1, 2, 3, perdón. Hay 3 grupos metilo, muchachos, sustituyentes. Entonces vamos a ver, un butadieno es 217. De ahí, la longitud de onda de absorción de este va a ser como 217 aproximadamente más 15. Yo diría que la de él puede ser 235. Ok, este lo dejé aparte porque quiero ver estos dos primero. Mira, aquí tenemos dos que están conjugados y no solo este, sino este grupo que también estabilizan a estos. Ahora, un ciclo hexadieno son 256. De ahí, 256, vamos a ver, más 30, son como 286. Bueno, hey, no tenemos 200, pero tenemos 273. Y aquí tengo 3 dobles enlaces que están conjugados y este, ¿verdad? Que está, como ustedes pueden ver, sustituyendo a este y este a este. Uy, este a este. Este va a tener la longitud de onda más grande de todos. Este podría ser 300. Entonces, de nuevo, este como 235. ¿Ok? Este como 273. ¿Sí? Este como 300 porque es el que tiene más dobles enlaces conjugados y sustituidos, y este que tiene los dobles enlaces aislados como 185. Sí, ahí estamos. Listo. Ven, se puede calcular entonces más o menos esto de esta manera. Bien, vamos a terminar hablando entonces ahora de las especies coloreadas y cómo la conjugación tiene que ver con los colores. Bueno, más o menos ese es el ámbito visual nuestro y lo que vemos, ¿verdad? Los seres humanos, ¿verdad? De 400 a 750 nanómetros. Lo interesante es que en este ámbito, ¿verdad? Hay muchas especies naturales conjugadas que pueden absorber y por esa razón, entonces nosotros vemos a esas especies coloreadas. Bueno, los colores de las cosas, ¿de dónde vienen y por qué se producen? Bueno, puede ser por transiciones electrónicas en diferentes especies, ¿ok? ¿Qué tipos de especies? Complejos metálicos, o sea, especies metálicas tienen colores porque también pueden haber transiciones ahí, compuestos conjugados y hasta el oxígeno del aire. Bueno, aquí tenemos el espectro ultravioleta del beta caroteno.
Ojo, el lambda máximo es de 455 nanómetros. Y el caroteno, perdón, que es uno de los colorantes naturales más abundantes, muchachos, ¿verdad? Está lógicamente en la región visible. Entonces, los colorantes de muchas de las frutas y las verduras que nosotros vemos son moléculas semejantes al betacaroteno. Hay muchos más, ¿verdad? El licopeno del tomate. Bien, pero ahora, ¿por qué es que estas sustancias, ¿verdad? Como el betacaroteno o el licopeno del tomate, muchachos, son capaces de generar color o producir color? Bueno, ya dijimos que por ser muy conjugadas, van a absorber en el visible, ¿verdad? Fácilmente. Entonces, de la luz blanca ellos van a absorber una parte, pero van a reflejar otra. Entonces, realmente lo que nosotros vemos son las longitudes de onda que ellos no absorben, sino que reflejan. O sea, el color complementario al que la molécula colorante natural, ¿verdad? Está absorbiendo es el que nosotros vemos. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros vemos colores. Lo repito, estas especies absorben parte de la luz blanca, pero reflejan, ¿verdad? Los colores complementarios. Además, muchachos, tenemos otros colorantes que son sintéticos. O sea, desde años, desde el siglo pasado se viene sintetizando una gran gama de colorantes que pueden servir para teñir diferentes superficies, ropa, algunos tipos de instrumentos y hay colorantes inclusive alimenticios. Sintéticos me refiero, porque muchos colorantes que se usan en la industria alimenticia son de origen natural. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dos colorantes más. Vean que lo interesante de todos estos colorantes es que son altamente conjugados. Y hay que decir que grupos como el nitrógeno, por ejemplo, como estos nitrógenos, aportan densidad electrónica, ¿verdad? Por eso se llaman cromóforos. Y es por esta razón que estas especies aún son más coloreadas. Bueno, en tiempos muy antiguos, ¿verdad? Pues los colorantes se extraían de fuentes naturales. Bueno, un colorante que se extraía de una fuente natural de un caracol era el índigo carmín y con eso se teñían las ropas de solo algunos. O sea, hemos visto películas como Los 10 Mandamientos donde todo el mundo sale con ropa de colores. Eso no podía ser porque no había abundancia de colorantes en aquella época. Se extraían grandes cantidades de los pobres caracoles para teñir la ropa de los césares, la ropa de los nobles romanos, por ejemplo. Okay. En la actualidad todavía en algunos lugares se extraen colorantes naturales y se pueden teñir telas, ¿verdad? Con los mismos. Bueno, colorantes sintéticos desde 1856, tal vez un poco antes, realmente Perkin y algunos investigadores estaban preparando o tratando de preparar, muchachos, otro tipo de moléculas para combatir algunas enfermedades, pero encontraron los colorantes. Estos colorantes resultaron ser de muchísima utilidad porque le dieron bastantes réditos, bastante dinero a las primeras industrias químicas. ¿Okay? Con alimentos, lo repito, colorantes sintéticos admitidos son pocos, porque inclusive algunos se retiraron del mercado porque se sospechaba que podían producir cáncer. Bueno, fíjense que los colorantes también se pueden utilizar, o las especies coloreadas, para determinar los equilibrios ácido-base. Fíjense en este compuesto de acá. Resulta que cuando hay una concentración de base suficientemente grande, muchachos, o adecuada, entonces el compuesto se rompe, ¿verdad? Este que tenemos aquí a la izquierda, este compuesto, ¿verdad? Que no tiene color, y se genera una especie altamente conjugada que es roja. Entonces, los colorantes me pueden servir como indicadores ácido-base. Cuando cambia el equilibrio de un medio ácido a un medio básico, se genera la especie coloreada que uno puede ver o si no, algún aparato, ¿verdad? Que tenga la habilidad de determinar el cambio de color. Bueno, en biología y medicina, muchachos, hay que decir que se utilizan estas medidas con el ultravioleta para analizar un montón de sustancias, ¿verdad? Proteínas, componentes de plantas, productos que son activos biológicamente. Lo interesante es que hay algunas secciones que están en los productos naturales que tienen absorciones muy características. Por ejemplo, fíjense ustedes que en los aminoácidos, muchachos, como estos que componen las proteínas, hay grupos que absorben el ultravioleta. Y estos grupos pueden ser estudiados luego, ya cuando están formando parte de las proteínas, y de esta manera se pueden cuantificar estas proteínas o determinar si estas proteínas están, ¿verdad?, en un fluido dado, ¿verdad?, o en una muestra
¿ok? Inclusive, se puede, ahí en el libro viene un ejemplo que ustedes pueden leer, el puro final, ¿verdad? De una enzima que es capaz, ¿verdad? Una fosfatasa, que es capaz de atacar a esta sustancia, que es el agente que desarrolla el color, para que se produzca el índigo, ¿verdad? Y entonces yo puedo medir su absorción. Claro, depende de la cantidad de la fosfatasa alcalina, así va a ser la cantidad del índigo que yo voy a tener. Por eso puedo determinar de forma indirecta la concentración o cantidad de la enzima en cuestión.